Imagina por un momento que estás frente a un espejo, pero no un espejo común. Este espejo refleja no solo tu apariencia física, sino también las capas más profundas de quién eres realmente. Al mirarlo, ves no solo el rostro que presentas al mundo, sino también las sombras que se esconden tras tus ojos, los sueños que habitan tus noches, los miedos que susurran en momentos de silencio y los potenciales sin desarrollar que esperan pacientemente ser reconocidos. Este espejo metafórico representa uno de los descubrimientos más revolucionarios de la psicología humana: el inconsciente. Y fue Carl Jung, el visionario psiquiatra suizo, quien nos enseñó que mirar verdaderamente a este espejo, aceptar e integrar todo lo que vemos en él, es el camino a una vida plena y significativa. Vivimos en una época en que constantemente se nos anima a mirar hacia afuera, a buscar validación externa, a perseguir metas que otros han definido como importantes. Corremos tras éxitos superficiales, acumulamos logros materiales, construimos personalidades elaboradas para impresionar al mundo. Sin embargo, muchos llegamos al final del día, o al final de años enteros, sintiendo un vacío inexplicable, una sensación de que algo fundamental falta. Esta sensación de incompletud no es accidental. Es el grito silencioso de una parte esencial de nosotros mismos que ha sido descuidada, nuestro inconsciente. Jung descubrió que el hombre moderno, en su frenética búsqueda de eficiencia y racionalización, se ha desconectado de una fuente vital de sabiduría y energía que reside en las profundidades de su propia psique. El inconsciente no es simplemente un depósito de recuerdos olvidados o impulsos reprimidos, como muchos creen. Es un reino dinámico y creativo, repleto de tesoros ocultos, intuiciones profundas, potenciales sin desarrollar, sabiduría ancestral y una brújula interna que puede guiarnos hacia nuestra verdadera naturaleza. Cuando Jung afirmó que el inconsciente no es algo que deba temerse, sino una fuente de creatividad, sabiduría y sanación, nos estaba invitando a un viaje valiente. Un viaje que no nos lleva a tierras lejanas o a logros externos, sino al territorio más inexplorado y potencialmente transformador que existe, nuestro interior. Este viaje, que Jung llamó individuación, es el proceso por el cual nos convertimos verdaderamente en quienes estamos destinados a ser. No se trata de volvernos perfectos o de eliminar nuestros aspectos oscuros. Se trata de volvernos completos, integrando todas las partes de nuestra personalidad, tanto las que admiramos como las que preferimos ignorar, en un todo armonioso y auténtico. Pero ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué no podemos simplemente vivir nuestras vidas enfocándonos solo en lo consciente y controlable? La respuesta está en una de las citas más poderosas de Jung. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensa en cuántas veces te has encontrado repitiendo patrones destructivos en relaciones, reaccionando de forma desproporcionada a situaciones aparentemente menores, o sintiéndote atrapado en ciclos de comportamiento que sabes que no son saludables, pero que pareces incapaz de romper. Estas no son fallas de carácter o falta de fuerza de voluntad. Son manifestaciones de contenidos inconscientes que están dirigiendo tu vida entre bastidores. Cuando una persona explota en ira desproporcionada porque alguien llegó unos minutos tarde, no se trata realmente del retraso. Se trata de un complejo inconsciente relacionado con sentimientos de abandono o falta de control que ha sido activado. Cuando alguien se sabotea repetidamente en el momento en que está a punto de alcanzar el éxito, no se trata de falta de competencia. Se trata de un complejo de inferioridad inconsciente que susurra que no merece lo que está consiguiendo. Estos ejemplos ilustran una verdad fundamental. Mientras permanezcamos inconscientes de nuestros contenidos internos, seguirán controlándonos de formas sutiles y no tan sutiles.
Seremos como marionetas bailando al son de músicas que no podemos oír conscientemente, pero que determinan cada uno de nuestros movimientos. La integración del inconsciente, por lo tanto, no es un lujo intelectual o una curiosidad psicológica. Es una necesidad existencial para cualquier persona que desee vivir una vida auténtica, equilibrada y verdaderamente suya. Es el camino a la libertad real. No la libertad de hacer lo que queremos sin consecuencias, sino la libertad de elegir conscientemente quién queremos ser y cómo queremos responder a la vida. Jung observó que el hombre contemporáneo, a pesar de toda su sofisticación tecnológica y conocimiento científico, sigue siendo poseído por fuerzas más allá de su control. Nuestros dioses y demonios no han desaparecido. Simplemente han ganado nuevos nombres y se manifiestan a través de ansiedades inexplicables, compulsiones modernas y la sensación persistente de que algo falta en nuestras vidas, sin importar cuánto logremos externamente. La solución no está en más logros externos, más distracciones o más intentos de controlar el mundo a nuestro alrededor. La solución está en volver nuestra atención hacia adentro, en aprender el lenguaje del inconsciente y en embarcarnos en el viaje más importante que cualquier ser humano puede hacer, el viaje hacia sí mismo. Este no es un viaje fácil. Requiere valentía para enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar, humildad para reconocer que no somos quienes pensábamos ser, y paciencia para permitir que un proceso natural de crecimiento e integración se desarrolle a su propio ritmo. Pero también es el viaje más gratificante posible, ya que nos lleva no solo al autoconocimiento, sino a la autorrealización genuina. En las siguientes partes de esta exploración, nos sumergiremos profundamente en este territorio fascinante. Descubriremos cómo el inconsciente se comunica con nosotros a través de sueños, símbolos y sincronicidades. Exploraremos cómo podemos reconocer e integrar nuestra sombra, aquella parte de nosotros que contiene todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Y aprenderemos cómo este proceso de integración puede transformar no solo nuestra relación con nosotros mismos, sino también nuestras relaciones, nuestra creatividad, nuestra capacidad para manejar el estrés y nuestro sentido de propósito y significado en la vida. Prepárate para un viaje que puede cambiar fundamentalmente cómo te ves a ti mismo y cómo vives tu vida. Un viaje que te llevará de las superficies brillantes de la conciencia a las profundidades ricas y transformadoras de tu propio ser. Un viaje hacia la totalidad, la autenticidad y la realización genuina del potencial humano que reside dentro de ti, esperando pacientemente ser descubierto e integrado. Hay una historia que Jung solía contar sobre un hombre que pasó toda su vida buscando un tesoro en tierras lejanas, solo para descubrir, al final de su viaje, que el tesoro estaba enterrado en su propio jardín. Esta historia captura perfectamente la condición humana moderna. Buscamos incansablemente fuera de nosotros lo que solo puede encontrarse dentro de nosotros. El inconsciente es ese jardín inexplorado de la psique humana. Es un territorio vasto y rico, repleto de tesoros que pueden transformar completamente nuestra experiencia de vida, pero que permanece en gran parte ignorado porque nuestra cultura nos ha enseñado a valorar solo aquello que es inmediatamente visible y controlable. Para comprender verdaderamente la importancia del inconsciente, necesitamos primero entender qué es realmente. Imagina tu mente como un iceberg, la parte que ves sobre el agua. Tus pensamientos conscientes, tus decisiones deliberadas, tu personalidad social, representa solo una pequeña fracción del todo. La parte sumergida, mucho más grande y poderosa, es el inconsciente.
Y así como la parte sumergida del iceberg determina la dirección y la estabilidad de toda la estructura, el inconsciente ejerce una influencia profunda y constante sobre todos los aspectos de tu vida. Jung descubrió que este territorio oculto no es un vacío oscuro o un depósito de basura psicológica, como muchos imaginan. Es un reino dinámico y creativo, habitado por lo que él llamó complejos autónomos, patrones de energía psíquica que poseen vida propia y que influyen en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos de maneras que raramente reconocemos conscientemente. Piensa en un momento en que reaccionaste de forma completamente desproporcionada a una situación. Tal vez alguien hizo un comentario aparentemente inocente sobre tu trabajo y te sentiste devastado por días. O tal vez te encontraste inexplicablemente atraído o repelido por una persona que acabas de conocer sin poder explicar racionalmente por qué. Estos son momentos en que un complejo inconsciente ha sido activado, momentos en que el territorio oculto de la psique se ha manifestado en la superficie de la conciencia. Pero el inconsciente no es solo el hogar de complejos problemáticos. Es también la fuente de nuestra creatividad más profunda, de nuestras intuiciones más certeras y de una sabiduría que trasciende el conocimiento intelectual. Es donde residen nuestros potenciales sin desarrollar, nuestras capacidades latentes y esa voz interior que siempre sabe, incluso cuando nuestra mente consciente está confundida. Jung observó que muchos de los mayores descubrimientos científicos, obras de arte revolucionarias e insights espirituales emergieron no del pensamiento lógico y lineal, sino de un diálogo creativo entre la conciencia y el inconsciente. Einstein hablaba de sus descubrimientos como regalos que le llegaban en momentos de relajación. Mozart describía sus composiciones como algo que simplemente aparecía en su mente, completo y perfecto. Estos genios no estaban solo usando sus mentes conscientes, habían aprendido a colaborar con las profundidades creativas de su inconsciente. Pero no necesitas ser un genio para acceder a esta fuente de sabiduría y creatividad. Está disponible para todos nosotros, esperando solo que aprendamos su lenguaje y desarrollemos una relación consciente con ella. El problema es que nuestra educación y nuestra cultura nos han enseñado a desconfiar e ignorar todo lo que no puede ser inmediatamente explicado o controlado. Vivimos en una sociedad que valora la racionalidad por encima de todo, que ve la lógica como la única forma válida de conocimiento y que trata cualquier cosa que emerja del inconsciente como sospechosa o irrelevante. Se nos enseña desde pequeños a usar nuestra cabeza, a ser prácticos, a dejar de soñar despiertos. Gradualmente aprendemos a desconectar nuestra conexión con las profundidades de nuestra propia psique. El resultado es una vida vivida solo en la superficie, una existencia bidimensional en un mundo que es inherentemente multidimensional. Es como intentar navegar por el océano usando solo una brújula rota, ignorando las estrellas, las corrientes y todas las demás señales naturales que podrían guiarnos con seguridad a nuestro destino. Esta desconexión del inconsciente no es solo una pérdida intelectual, es una herida existencial que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Cuando nos desconectamos de nuestra fuente interior de sabiduría y creatividad, comenzamos a buscar externamente aquello que solo puede encontrarse internamente. Buscamos validación constante de los demás, porque hemos perdido contacto con nuestra propia voz interior. Perseguimos placeres superficiales porque ya no podemos acceder a la alegría profunda que emerge de la conexión con nuestro ser auténtico. En las relaciones, esta desconexión se manifiesta como una incapacidad de verdadera intimidad.
¿Cómo podemos conectarnos genuinamente con otra persona si no estamos conectados con nosotros mismos? ¿Cómo podemos ofrecer amor auténtico si no conocemos y aceptamos todos los aspectos de nuestra propia naturaleza? Muchas relaciones modernas son encuentros entre personalidades, máscaras sociales cuidadosamente construidas, en vez de encuentros entre seres humanos completos y auténticos. En el trabajo, la desconexión del inconsciente resulta en una pérdida de creatividad, intuición y satisfacción profunda. Muchas personas se encuentran atrapadas en carreras que no reflejan sus verdaderos talentos o pasiones, simplemente porque nunca aprendieron a escuchar la voz interior que podría guiarlas hacia su propósito auténtico. Se vuelven eficientes en tareas que no las nutren, competentes en áreas que no las inspiran y exitosas en términos que no definieron para sí mismas. La ansiedad y el estrés crónicos que caracterizan la vida moderna son, en gran parte, síntomas de esta desconexión. Cuando vivimos solo en la superficie de la conciencia, perdemos acceso a los recursos más profundos de resiliencia y sabiduría que residen en el inconsciente. Quedamos vulnerables a cada fluctuación externa, reaccionando compulsivamente a circunstancias que una persona más integrada podría navegar con ecuanimidad y gracia. Jung observó que muchos de los problemas psicológicos de sus pacientes no eran realmente patologías en el sentido médico, sino síntomas de una vida no vivida, señales de potenciales no realizados y aspectos de la personalidad que habían sido rechazados o ignorados. La neurosis, sugirió, es muchas veces la psique intentando llamar nuestra atención hacia algo importante que estamos descuidando. Imagina que tienes un amigo sabio y amoroso, que está constantemente intentando darte consejos valiosos, pero te niegas a escucharlo. Eventualmente, este amigo puede empezar a hablar más alto, a interrumpir tus conversaciones, o incluso a crear pequeñas crisis para captar tu atención. El inconsciente funciona de manera similar. Cuando ignoramos sus mensajes sutiles, intuiciones, sueños, sincronicidades, puede empezar a comunicarse a través de síntomas más dramáticos: ansiedad, depresión, comportamientos compulsivos o crisis de vida aparentemente inexplicables. Pero aquí está la buena noticia. Así como estos síntomas emergen de la desconexión con el inconsciente, también pueden ser curados a través de la reconexión. Cuando empezamos a prestar atención a los mensajes de nuestro inconsciente, cuando aprendemos su lenguaje simbólico y desarrollamos una relación consciente con él, descubrimos que tenemos acceso a recursos internos que ni siquiera sabíamos que existían. El lenguaje del inconsciente no es el lenguaje de la lógica lineal, es el lenguaje de los símbolos, las metáforas, las imágenes y las emociones. Es el lenguaje de los sueños, las sincronicidades y aquellos momentos de insight súbito que parecen venir de la nada. Aprender este lenguaje es como aprender un nuevo idioma, inicialmente desafiante, pero progresivamente revelador y enriquecedor. Tus sueños, por ejemplo, no son solo desechos aleatorios del procesamiento cerebral, como la ciencia materialista quisiera que creyéramos. Son comunicaciones directas y personales de tu inconsciente, ofreciendo perspectivas, alertas y guía que tu mente consciente sola no podría producir. Cada símbolo en tus sueños es elegido específicamente para ti, basado en tu historia personal, tus complejos únicos y tus necesidades actuales de crecimiento. Las sincronicidades, esos momentos aparentemente coincidentes donde eventos externos reflejan perfectamente tu estado interno, son otra forma en que el inconsciente se comunica. Jung descubrió que cuando estamos en armonía con nuestro inconsciente, el mundo exterior parece conspirar para apoyar nuestro crecimiento y desarrollo. Las oportunidades aparecen en el momento justo. Las personas correctas
cruzan nuestro camino y los recursos necesarios se materializan de maneras aparentemente milagrosas. Pero quizás la manifestación más poderosa del inconsciente sea esa voz interior quieta pero persistente que siempre sabe lo que es correcto para ti. Es la voz que susurra sí cuando consideras una oportunidad que realmente resuena con tu naturaleza auténtica y que susurra no cuando algo no está alineado con tu bienestar más profundo. Es la voz que sabe cuándo una relación es nutritiva o tóxica, cuando una decisión profesional está alineada con tu propósito y cuando estás viviendo de acuerdo con tus valores más profundos. La tragedia es que muchos hemos aprendido a desconfiar de esta voz interior, a cuestionarla, a sobreponerle análisis racionales que a menudo nos llevan en la dirección equivocada. Hemos aprendido a valorar la opinión de los demás por encima de nuestra propia sabiduría interna, a seguir reglas externas en vez de nuestra brújula interna y a buscar seguridad en la conformidad en vez de en la autenticidad. Pero cuando comenzamos a honrar y confiar en nuestra sabiduría inconsciente, cuando aprendemos a integrar sus perspectivas con nuestra inteligencia consciente, descubrimos una forma de vivir que es simultáneamente más eficaz y más satisfactoria. Tomamos decisiones que son no solo lógicamente sólidas, sino también emocionalmente resonantes. Creamos relaciones que son no solo funcionales, sino también profundamente nutritivas. Elegimos caminos profesionales que no solo pagan las cuentas, sino que también alimentan nuestra alma. Esta integración entre consciente e inconsciente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere paciencia, valentía y una disposición a cuestionar muchas de las suposiciones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Requiere que desarrollemos lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre opuestos hasta que una tercera vía, una solución creativa, emerja naturalmente. Es como aprender a bailar con un compañero invisible. Inicialmente, puedes pisarte los pies, moverte torpemente o intentar liderar cuando deberías seguir. Pero gradualmente, a medida que desarrollas sensibilidad a los movimientos sutiles de tu compañero inconsciente, la danza se vuelve más fluida, más graciosa y más bella. Descubres que no estás bailando solo. Estás participando en una coreografía cósmica que es simultáneamente personal y universal. El territorio oculto de la psique no es un lugar que conquistar o controlar, sino un reino que explorar con reverencia y curiosidad. Es un jardín interior que florece cuando se cuida con atención amorosa, pero que se marchita cuando se descuida o se fuerza. Es una fuente de agua viva que nunca se agota, pero que solo puede ser accedida por aquellos que están dispuestos a descender a las profundidades de su propio ser. En las siguientes partes de nuestra exploración, nos sumergiremos aún más profundo en este territorio fascinante. Descubriremos cómo reconocer e integrar nuestra sombra, esa parte de nosotros que contiene todo lo que rechazamos de nuestra propia naturaleza. Exploraremos cómo este proceso de integración puede transformar no solo nuestra relación con nosotros mismos, sino también nuestra capacidad de amar, crear y vivir con propósito y significado. Por ahora, te invito a simplemente considerar la posibilidad de que hay mucho más en ti de lo que conoces conscientemente. Que hay una sabiduría interior esperando ser descubierta, una creatividad esperando ser liberada y un potencial esperando ser realizado. El primer paso en este viaje transformador es simplemente reconocer que este territorio oculto existe y que vale la pena explorarlo. Hay una antigua leyenda persa sobre un hombre que caminaba por la calle cuando vio su propia sombra por primera vez. Aterrorizado con esa figura oscura que lo seguía a cada paso, comenzó a correr, intentando escapar de ella.
Cuanto más rápido corría, más rápido lo seguía su sombra. Exhausto y desesperado, finalmente se detuvo bajo un árbol para descansar. Fue entonces que percibió algo extraordinario. Cuando dejó de correr, su sombra también se detuvo. Cuando se movió lentamente, ella se movió con él en armonía. En ese momento, comprendió que su sombra no era su enemiga, sino una parte inseparable de sí mismo. Esta leyenda captura perfectamente uno de los descubrimientos más revolucionarios de Jung, la existencia de la sombra psicológica y la necesidad de integrarla para alcanzar la totalidad. La sombra no es simplemente nuestro lado malo o nuestros impulsos destructivos. Es mucho más sutil y compleja. Es todo aquello que somos, pero que rechazamos, negamos o intentamos esconder de nosotros mismos y de los demás. Desde el momento en que nacemos, comenzamos un proceso inconsciente de división interna. El niño pequeño es naturalmente espontáneo, expresivo y auténtico. Ríe cuando está feliz, llora cuando está triste, expresa rabia cuando está frustrado y demuestra curiosidad por todo, pero rápidamente aprende que algunas de esas expresiones naturales son aceptadas por los adultos a su alrededor, mientras que otras son rechazadas, castigadas o ignoradas. Los niños no lloran, le dicen al niño que expresa vulnerabilidad. Las niñas bonitas no se enojan, le enseñan a la niña que muestra su fuerza. Deja de hacer preguntas, reprende a la niña curiosa. No seas tan sensible, critica a la que siente profundamente. Gradualmente, el niño aprende a dividir su personalidad en dos partes: aquello que es aceptable y que puede ser mostrado al mundo, la persona, y aquello que es inaceptable y que debe ser escondido o negado, la sombra. Este proceso no es inherentemente problemático, es una parte necesaria del desarrollo humano. Necesitamos aprender a funcionar en sociedad, a considerar los sentimientos de los demás, a modular nuestras expresiones de acuerdo con el contexto. El problema surge cuando esta división se vuelve tan rígida e inconsciente que perdemos completamente el contacto con aspectos enteros de nuestra naturaleza. Imagina que eres un artista nato, pero creciste en una familia que valoraba solo logros académicos tradicionales. Tu creatividad, tu sensibilidad estética, tu necesidad de expresión artística, todo eso puede haber sido empujado a la sombra. Puede que te hayas convertido en un abogado competente o un contador eficiente, pero una parte vital de tu naturaleza permanece sin vivir, creando una sensación persistente de vacío o inquietud. O quizás eres naturalmente asertivo y fuerte, pero creciste en un ambiente que interpretaba esas cualidades como agresividad o falta de feminidad. Tu fuerza natural puede haber sido relegada a la sombra, dejándote con una persona excesivamente complaciente que no refleja tu verdadera naturaleza. Puedes encontrarte siendo constantemente aprovechado por los demás, sintiendo rabia, pero sin poder expresarla de forma saludable. La sombra no contiene solo cualidades que consideramos negativas. Frecuentemente alberga algunos de nuestros mayores talentos, nuestras capacidades más poderosas y aspectos de nuestra personalidad que podrían enriquecer enormemente nuestra vida si fueran integrados conscientemente. Jung observó que el 90% de toda nuestra sombra es oro puro. Potenciales valiosos que fueron rechazados no porque fueran inherentemente problemáticos, sino porque no encajaban en las expectativas de nuestro ambiente inicial. Piensa en una persona que fue criada para ser siempre agradable y servicial. Su capacidad natural de decir no, de establecer límites, de priorizar sus propias necesidades, todo eso puede estar en la sombra. Puede que se convierta en una persona que todos admiran por su generosidad, pero que secretamente se resiente de siempre poner a los demás en primer lugar.
Su rabia reprimida puede emerger en formas indirectas: sarcasmo, sabotaje pasivo o explosiones ocasionales que la dejan sintiéndose culpable y confundida. La tragedia de la sombra no integrada es que no simplemente desaparece cuando la ignoramos. Como cualquier aspecto de la psique, posee su propia energía e inteligencia y encontrará maneras de expresarse, consciente o inconscientemente. Si no le damos expresión consciente y constructiva, se manifestará de formas inconscientes y frecuentemente destructivas. Esto explica por qué personas aparentemente santas a veces cometen actos sorprendentemente crueles, por qué individuos excesivamente controlados pueden tener explosiones violentas, o por qué aquellos que se enorgullecen de su racionalidad pueden tomar decisiones completamente irracionales en momentos de estrés. La sombra reprimida eventualmente exige su expresión, y cuando esto ocurre de forma inconsciente, los resultados pueden ser devastadores. Pero la sombra también se manifiesta de maneras más sutiles en nuestra vida cotidiana. Aparece en nuestras proyecciones, cuando vemos en los demás exactamente aquellas cualidades que negamos en nosotros mismos. La persona que critica constantemente la arrogancia de los demás puede estar proyectando su propia grandiosidad reprimida. Aquel que se irrita con la excesiva sensibilidad de otros puede estar negando su propia vulnerabilidad emocional. En las relaciones íntimas, la dinámica de la sombra se vuelve particularmente evidente. Frecuentemente, nos sentimos atraídos por personas que expresan abiertamente cualidades que relegamos a nuestra propia sombra. El introvertido tímido puede enamorarse de la extrovertida confiada. La persona excesivamente responsable puede ser magnéticamente atraída por el espíritu libre y responsable. Inicialmente, estas diferencias pueden ser excitantes y complementarias, pero si no integramos conscientemente nuestras propias cualidades sombrías, podemos comenzar a resentirnos con nuestra pareja por expresar exactamente aquello que secretamente envidiamos en ellos. ¿Cómo puede ser tan despreocupada cuando hay tantas responsabilidades? Puede pensar la persona excesivamente responsable, sin reconocer su propio deseo reprimido de ligereza y espontaneidad. ¿Cómo puede ser tan serio todo el tiempo? Puede preguntarse el espíritu libre, sin percibir su propia necesidad negada de estructura y propósito. Estos conflictos relacionales no son simplemente incompatibilidades de personalidad. Son oportunidades de oro para el crecimiento psicológico, invitaciones a reconocer e integrar aspectos de nosotros mismos que habíamos rechazado. Cuando comenzamos a ver a nuestras parejas no como adversarios, sino como espejos que reflejan nuestras propias potencialidades no desarrolladas, las relaciones se convierten en laboratorios para la individuación. En el ambiente profesional, la sombra no integrada puede limitar severamente nuestro potencial. El líder que relega su vulnerabilidad a la sombra puede convertirse en autoritario y desconectado de su equipo. El colaborador que niega su ambición natural puede permanecer perpetuamente en posiciones subordinadas, resintiéndose secretamente de aquellos que expresan la asertividad que él mismo reprimió. Jung observó que muchas personas pasan la primera mitad de la vida construyendo un ego fuerte y una persona socialmente aceptable, solo para descubrir en la mediana edad que algo fundamental falta. Esta es frecuentemente la época en que la sombra comienza a exigir atención de forma más insistente. Crisis de mediana edad, cambios profesionales drásticos, el fin de relaciones largas. Todos estos pueden ser señales de que aspectos sombríos de la personalidad están luchando por emerger y ser integrados. Pero, ¿cómo exactamente integramos la sombra? El primer paso es reconocer su existencia y desarrollar curiosidad sobre ella, en vez de miedo o juicio.
Esto requiere una honestidad brutal consigo mismo y una disposición a cuestionar la imagen que tienes de tu propia personalidad. Comienza prestando atención a tus reacciones emocionales intensas, especialmente aquellas que parecen desproporcionadas a la situación. Cuando te sientes inexplicablemente irritado con alguien, pregúntate, ¿qué está expresando esta persona que yo niego en mí mismo? Cuando te encuentras juzgando duramente ciertas cualidades en los demás, considera la posibilidad de que estás proyectando aspectos de tu propia sombra. Tus sueños son otra ventana valiosa para la sombra. Frecuentemente, las figuras más perturbadoras o desagradables en tus sueños representan aspectos sombríos de tu propia personalidad. En vez de descartar esos sueños como pesadillas sin sentido, intenta dialogar con esas figuras. ¿Qué quieren? ¿Qué están intentando enseñarte? ¿Qué cualidades poseen que podrías necesitar integrar en tu vida consciente? La integración de la sombra no significa actuar impulsivamente sobre todos los impulsos que has reprimido. No significa volverse cruel si has reprimido tu agresividad o irresponsable si has negado tu espontaneidad. La integración es un proceso mucho más sutil y sofisticado. Significa reconocer conscientemente esas cualidades como parte de tu naturaleza total, encontrar formas constructivas de expresarlas y usar su energía de maneras que enriquezcan tu vida en vez de sabotearla. Si descubres que has reprimido tu asertividad, la integración puede significar aprender a establecer límites saludables, a defender tus necesidades de forma respetuosa y a canalizar tu fuerza interior para causas que importan para ti. Si has negado tu sensibilidad, la integración puede involucrar permitirte sentir más profundamente, expresar vulnerabilidad apropiada y usar tu capacidad empática para conectarte más auténticamente con otros. El proceso de integración de la sombra es frecuentemente incómodo. Requiere que abandonemos la ilusión de que somos solo buenos o solo de una determinada manera. Exige que abracemos nuestra complejidad total, nuestra humanidad completa, incluyendo aspectos que preferimos ignorar. Pero este malestar es el precio de la autenticidad y los beneficios son extraordinarios. Cuando comenzamos a integrar nuestra sombra, descubrimos que tenemos acceso a reservas de energía que ni sabíamos que existían. La energía que antes era gastada reprimiendo aspectos de nosotros mismos queda disponible para la creatividad, las relaciones y el crecimiento personal. Nos volvemos más compasivos con las imperfecciones de los demás porque reconocemos nuestra propia humanidad imperfecta. Nos volvemos más creativos porque tenemos acceso a una gama más amplia de nuestra personalidad total. Quizás, más importante, nos volvemos más reales. La persona que ha integrado su sombra posee una presencia auténtica que otros pueden sentir instintivamente. Ya no está gastando energía manteniendo una fachada perfecta u ocultando aspectos de su naturaleza. Se ha vuelto cómoda con su humanidad total. Y esa aceptación propia crea un espacio para que otros también sean auténticos en su presencia. Jung decía a menudo que preferimos ser íntegros antes que buenos. La bondad superficial que proviene de reprimir la sombra es frágil y a menudo hipócrita. La integridad que surge de la integración consciente de todos los aspectos de nuestra naturaleza es robusta, auténtica y profundamente transformadora. El viaje de integración de la sombra es uno de los más desafiantes y gratificantes que un ser humano puede emprender. Nos lleva de las ilusiones confortables sobre nuestra propia perfección a la realidad más compleja, pero infinitamente más rica, de nuestra humanidad total. Es un viaje que nos transforma de actores representando un papel a seres humanos auténticos viviendo sus vidas reales. En la siguiente parte de nuestra exploración,
descubriremos cómo este proceso de integración se extiende más allá de la sombra personal para incluir lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Ese reino de símbolos, arquetipos y patrones universales que conecta a cada uno de nosotros con la experiencia humana más amplia. Veremos cómo el reconocimiento y la integración de estos patrones arquetípicos puede ayudarnos a encontrar significado, propósito y una conexión más profunda con la vida misma. Existe una historia zen sobre un maestro al que un estudiante preguntó: «Maestro, ¿cuál es la diferencia entre un hombre común y un hombre iluminado?». El maestro respondió: «El hombre común vive su vida intentando ser alguien que no es. El hombre iluminado vive su vida siendo exactamente quien es». Esta simple sabiduría captura la esencia de lo que Jung llamó individuación, el proceso por el cual nos convertimos verdaderamente en nosotros mismos. No una versión editada o mejorada, sino nuestra naturaleza auténtica y completa. La individuación no se trata de volverse perfecto o eliminar todos los aspectos desafiantes de nuestra personalidad. Se trata de volverse íntegro, integrado y auténticamente uno mismo. Es el proceso por el cual el consciente y el inconsciente aprenden a danzar juntos en armonía, creando una vida que es simultáneamente única y universal, personal y transpersonal. Imagine que ha pasado toda su vida intentando encajar en moldes creados por otros, expectativas familiares, normas sociales, definiciones culturales del éxito. Se ha vuelto competente en representar esos papeles, quizás incluso exitoso en ellos, pero siempre con la sensación persistente de que algo fundamental faltaba. La individuación es el proceso de descubrir y vivir desde su propio centro auténtico, en lugar de intentar satisfacer las expectativas externas. Este proceso a menudo comienza con lo que Jung llamó la crisis de la mediana edad, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Es ese momento en que uno mira su vida y se pregunta: ¿es esto? ¿Para esto estoy aquí? Puede ser desencadenado por una pérdida significativa, un cambio profesional forzado, el fin de una relación o simplemente el reconocimiento gradual de que la vida que ha construido no refleja quién es realmente. Esta crisis no es una patología que deba curarse, sino un llamado que debe atenderse. Es su psique señalando que ha llegado el momento de dejar de vivir la vida de otra persona y comenzar a vivir la suya propia. Es una invitación a embarcarse en el viaje más importante que cualquier ser humano puede hacer: el viaje hacia sí mismo. Pero, ¿qué significa exactamente volverse uno mismo? Después de todo, no ya es uno mismo. La respuesta es simultáneamente simple y profunda. Usted es usted mismo, pero probablemente está viviendo solo una fracción de quién realmente es. La individuación es el proceso de descubrir e integrar todos los aspectos de su naturaleza total, no solo aquellos que son socialmente aceptables o que usted considera buenos, sino toda la riqueza y complejidad de su ser único. Jung descubrió que cada persona nace con lo que él llamó el sí mismo, self, un centro organizador de la psique que contiene el potencial para nuestra totalidad. El sí mismo no es el ego, esa parte de nosotros que piensa, planea y toma decisiones conscientes. El sí mismo es mucho más grande y sabio que el ego. Es como un arquitecto interno que posee el proyecto completo de quién usted puede llegar a ser, incluyendo potenciales que ni siquiera sueña que posee. El proceso de individuación es esencialmente el proceso de permitir que este sí mismo emerja y se exprese a través de su vida. Es como si usted fuera una magnífica escultura atrapada dentro de un bloque de mármol, y la individuación fuera el proceso de remover cuidadosamente todo lo que no es esencial, revelando la obra maestra que siempre estuvo allí. Pero este proceso no es pasivo.
Requiere participación consciente, coraje para enfrentar aspectos incómodos de sí mismo y una disposición a cuestionar y abandonar identidades que ya no sirven a su crecimiento. Es un proceso activo de descubrimiento, integración y expresión auténtica. Una de las primeras etapas de la individuación es lo que Jung llamó la retirada de las proyecciones. Durante la mayor parte de nuestras vidas, proyectamos aspectos de nuestra propia psique en el mundo exterior. Vemos en los demás cualidades que en realidad residen en nosotros. Atribuimos a circunstancias externas poderes que en realidad pertenecen a nuestra propia psique y buscamos fuera de nosotros lo que solo puede encontrarse dentro. Cuando se encuentra constantemente atraído por personas creativas, puede ser una señal de que su propia creatividad está pidiendo ser expresada. Cuando admira repetidamente la valentía de otros, puede ser su propia valentía latente intentando emerger. Cuando se resiente de la libertad que otros parecen tener, puede ser su propia necesidad de autonomía clamando por atención. La retirada de las proyecciones es un proceso gradual de reconocer que las cualidades que ve y a las que reacciona en los demás son frecuentemente espejos de aspectos de su propia naturaleza. Esto no significa que esas cualidades no existan en los demás, sino que su reacción intensa a ellas indica algo importante sobre su propio desarrollo psicológico. Este proceso puede ser inicialmente desorientador. Si siempre se ha definido en oposición a ciertas cualidades, yo no soy como esas personas ambiciosas o yo nunca sería tan emocional. Reconocer que usted posee esas mismas cualidades puede sacudir su autoimagen, pero esta desorientación es temporal y necesaria. Es el precio de abandonar una identidad limitada en favor de una comprensión más completa y auténtica de quién es usted. A medida que retira sus proyecciones, comienza a descubrir que posee una gama mucho más amplia de capacidades, talentos y potenciales de lo que jamás imaginó. La persona que siempre se vio como no creativa puede descubrir una pasión latente por la música o la escritura. Aquel que se consideraba no líder puede encontrar una capacidad natural para inspirar y guiar a otros. La persona que se definía como no espiritual puede descubrir una profunda sed de significado y conexión trascendente. Otro aspecto crucial de la individuación es el desarrollo de lo que Jung llamó la función trascendente. La capacidad de mantener la tensión entre opuestos hasta que una tercera vía, una solución creativa, emerja naturalmente. La vida está llena de polaridades aparentemente irreconciliables. Trabajo versus familia, seguridad versus aventura, independencia versus conexión, tradición versus innovación. La mente no individuada tiende a escoger un lado de estas polaridades y rechazar el otro, creando una vida unilateral y desequilibrada. La persona individuada aprende a honrar ambos lados de la tensión, manteniéndose abierta hasta que una solución creativa que trasciende la polaridad original se manifieste. Por ejemplo, en lugar de elegir entre una carrera segura y una pasión arriesgada, la persona individuada puede encontrar maneras creativas de integrar ambas, quizás desarrollando su pasión como un proyecto paralelo que gradualmente se convierte en su principal fuente de ingresos, o encontrando formas de aportar creatividad y significado a un trabajo tradicionalmente seguro. Esta capacidad de trascender polaridades no es solo una habilidad práctica, es una forma fundamentalmente diferente de relacionarse con la vida. En lugar de ver el mundo en términos de o esto o aquello, la persona individuada desarrolla una visión más sutil e inclusiva que puede acomodar complejidad y paradoja. En las relaciones, esta capacidad transformadora permite conexiones mucho más profundas y auténticas. En lugar de buscar una pareja que sea perfecta o que complete sus deficiencias,
La persona individuada busca a alguien con quien pueda crecer mutuamente, alguien que pueda apoyar y ser apoyado en el proceso continuo de volverse más completamente sí mismo. La relación individuada no se basa en la necesidad neurótica o en la proyección romántica, sino en el reconocimiento mutuo y en la celebración del viaje único de cada persona hacia la totalidad. Es una relación entre dos seres completos que eligen compartir sus vidas, en lugar de dos mitades intentando convertirse en un todo. En el trabajo, la individuación se manifiesta como la capacidad de encontrar o crear formas de expresión profesional que honran sus talentos únicos y contribuyen a algo más grande que uno mismo. No se trata necesariamente de cambiar de carrera drásticamente, sino de encontrar maneras de aportar más de su naturaleza auténtica a cualquier trabajo que realice. La persona individuada trabaja no solo por dinero o estatus, sino por un sentido de propósito y contribución. Ella encuentra maneras de usar sus dones únicos al servicio de algo que importa, ya sea a través de su profesión principal, trabajo voluntario o proyectos creativos personales. Una de las manifestaciones más bellas de la individuación es el desarrollo de la compasión genuina. Cuando uno reconoce y acepta toda la gama de su propia humanidad, incluyendo sus fallas, miedos y aspectos sombríos, naturalmente desarrolla una comprensión más profunda y aceptación de las imperfecciones de los demás. Deja de juzgar tan duramente, porque reconoce que todos están luchando con desafíos similares en su viaje hacia la totalidad. Esta compasión no es sentimentalismo o permisividad. Es una comprensión madura de que todos los seres humanos son complejos, imperfectos y están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que poseen en el momento. Es la capacidad de ver más allá del comportamiento superficial para llegar a la lucha humana más profunda que todos compartimos. La individuación también trae una relación transformada con el sufrimiento. En lugar de ver las dificultades como obstáculos que deben evitarse o problemas que deben resolverse rápidamente, la persona individuada comienza a reconocer el sufrimiento como un posible maestro, una oportunidad para el crecimiento y el profundizar. Esto no significa buscar el sufrimiento o permanecer en situaciones innecesariamente difíciles. Significa desarrollar la capacidad de extraer sabiduría y crecimiento de las inevitables dificultades de la vida, en lugar de simplemente ser victimizado por ellas. Es la diferencia entre ser quebrado por las tormentas de la vida y ser fortalecido por ellas. Jung observó que muchas de las personas más sabias y compasivas que conoció habían pasado por sufrimientos significativos, pero habían encontrado maneras de transformar ese dolor en sabiduría y servicio. No habían evitado las dificultades de la vida, sino que habían aprendido a bailar con ellas de maneras que las habían hecho más profundas, más resilientes y más capaces de ayudar a otros. El proceso de individuación nunca está realmente completo. Es un viaje continuo de descubrimiento, crecimiento e integración que dura toda la vida. Cada etapa de la vida trae nuevos desafíos y oportunidades para una mayor autenticidad y totalidad. La persona de 30 años que se considera individuada descubrirá nuevos aspectos de sí misma a los 50 y nuevos potenciales a los 70. Esta naturaleza continua de la individuación es en realidad una de sus mayores bendiciones. Significa que uno nunca deja de crecer, nunca deja de descubrir, nunca deja de volverse más completamente quien es. Cada día ofrece oportunidades para una mayor autenticidad. Cada relación ofrece espejos para aspectos no reconocidos de su naturaleza. Cada desafío ofrece una oportunidad para desarrollar nuevos recursos internos.
A medida que avanza en su viaje de individuación, puede comenzar a notar cambios sutiles pero profundos en cómo experimenta la vida. Puede descubrir que está menos preocupado por la aprobación de los demás y más interesado en vivir de acuerdo con sus propios valores. Puede encontrarse tomando decisiones basadas en su sabiduría interior, en lugar de solo en análisis racionales. Puede notar que está más cómodo con la incertidumbre y más abierto a posibilidades que antes parecían imposibles. Tal vez lo más importante, puede comenzar a experimentar una sensación de estar en casa consigo mismo que no depende de circunstancias externas. Esta es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quiera sin consecuencias, sino la libertad de ser quien realmente es, independientemente de las expectativas o juicios de los demás. Este viaje de individuación no es solo una búsqueda personal, también es un servicio al mundo. Cuando uno se vuelve más auténticamente sí mismo, ofrece al mundo algo único y valioso que nadie más puede ofrecer. Sus dones únicos, su perspectiva particular, su manera específica de amar y crear. Todo esto se vuelve disponible para enriquecer la experiencia humana colectiva. Jung creía que cada persona que completa su viaje de individuación contribuye a la evolución de la conciencia humana en su totalidad. Al volverse más consciente, más integrado y más auténtico, no solo transformas tu propia vida, sino que también influyes positivamente en todos aquellos con quienes interactúas. La individuación es, en última instancia, un acto de valentía y amor. Valentía para enfrentar la verdad sobre ti mismo y amor suficiente para abrazar toda esa verdad, incluyendo las partes que preferirías negar. Es el camino hacia una vida vivida con integridad, propósito y una profunda sensación de estar alineado con tu naturaleza más auténtica. En las páginas finales de esta exploración descubriremos cómo todos estos elementos, la integración del inconsciente, el trabajo con la sombra y el proceso de individuación, se combinan para crear una vida de significado, creatividad y contribución genuina. Veremos cómo este viaje interior se traduce en transformaciones prácticas y tangibles en todos los aspectos de la experiencia humana. Llegamos al final de nuestro viaje a través de los territorios profundos de la psique humana, pero en realidad, este final es solo un comienzo. Como un viajero que regresa de una expedición a tierras lejanas, cargando mapas de tesoros descubiertos, ahora posees un conocimiento que puede transformar fundamentalmente cómo vives, amas, trabajas y te relacionas con el misterio de la existencia. El gran descubrimiento de Jung, que el hombre solo se realiza a través del conocimiento y la aceptación de su inconsciente, no es meramente una teoría psicológica. Es una llave maestra que abre puertas a dimensiones de la experiencia humana que nuestra cultura moderna había olvidado o descuidado. Es una invitación a vivir no solo en la superficie brillante de la conciencia, sino en las profundidades ricas y transformadoras de nuestro ser total. Piensa por un momento en cómo tu vida podría ser diferente si realmente abrazases esta verdad. Imagina despertar cada mañana no con la ansiedad de tener que representar un papel o satisfacer expectativas externas, sino con la curiosidad genuina sobre cómo tu naturaleza auténtica quiere expresarse ese día. Imagina tomar decisiones no solo con base en análisis racionales o presiones sociales, sino en diálogo consciente con la sabiduría profunda que reside en tu inconsciente. Visualiza relaciones donde no necesitas esconder partes de ti mismo o proyectar en los demás cualidades que niegas en ti mismo. Relaciones basadas en la autenticidad mutua, donde dos personas completas eligen crecer juntas, apoyándose mutuamente en el viaje continuo hacia la totalidad. Imagina el alivio y la libertad de no tener que ser perfecto, sino poder ser real.
En el ámbito profesional, esta transformación se manifiesta como la capacidad de encontrar o crear un trabajo que no solo paga las cuentas, sino que también alimenta tu alma. No se trata necesariamente de cambios dramáticos de carrera, sino de encontrar maneras de llevar más de tu naturaleza auténtica a cualquier trabajo que realices. Se trata de descubrir cómo tus dones únicos pueden servir a algo más grande que tú mismo, creando una sensación de propósito que trasciende la mera supervivencia económica. La integración del inconsciente también transforma radicalmente cómo manejas el estrés y los desafíos inevitables de la vida. En lugar de ser constantemente reactivo a las circunstancias externas, desarrollas una estabilidad interior que proviene del conocimiento profundo de quién eres. Aprendes a distinguir entre lo que puedes controlar, tus respuestas, tus elecciones, tu crecimiento interior, y lo que no puedes controlar, las acciones de los demás, eventos externos, el flujo natural de la vida. Esta distinción no es solo intelectual, se convierte en una realidad vivida que permea cada aspecto de tu experiencia. Descubres que posees recursos internos que ni siquiera sabías que existían, reservas de fuerza, sabiduría y creatividad que emergen naturalmente cuando estás alineado con tu naturaleza más profunda. La creatividad, en particular, florece cuando desarrollas una relación consciente con tu inconsciente. Ya no necesitas forzar soluciones o luchar contra bloqueos creativos. En cambio, aprendes a colaborar con las profundidades creativas de tu psique, permitiendo que ideas e inspiraciones emerjan naturalmente. Seas artista, empresario, padre o cualquier combinación de roles, descubres que tienes acceso a una fuente inagotable de innovación y expresión auténtica, pero quizás la transformación más profunda sea en la calidad de tu presencia en el mundo. Cuando dejas de gastar energía reprimiendo aspectos de tu naturaleza o intentando ser alguien que no eres, esa energía queda disponible para estar verdaderamente presente con la vida como es. Desarrollas la capacidad de estar totalmente aquí, totalmente comprometido, totalmente vivo en cada momento. Esta presencia auténtica es un regalo no solo para ti, sino para todos aquellos con quienes interactúas. La gente siente instintivamente cuando alguien está siendo real versus cuando está representando un papel. Tu autenticidad da permiso para que otros también sean auténticos. Tu aceptación de tu propia humanidad imperfecta crea espacio para que otros se sientan seguros para mostrar su propia vulnerabilidad. Jung observó que cada persona que completa su viaje de individuación contribuye a la sanación y evolución de la conciencia humana colectiva. Cuando te vuelves más consciente, más integrado, más auténtico, no solo transformas tu propia vida, te conviertes en un agente de transformación en el mundo. Tu mera presencia se convierte en una fuerza curativa, un recordatorio para otros de que es posible vivir con integridad y autenticidad en un mundo que frecuentemente recompensa la superficialidad. Esta no es una responsabilidad pesada, sino una oportunidad alegre. No necesitas salvar el mundo o convertirte en un gurú espiritual. Simplemente necesitas convertirte más completamente en ti mismo. Al hacerlo, automáticamente contribuyes a la creación de un mundo donde la autenticidad es valorada, donde la diversidad humana es celebrada y donde cada persona es alentada a descubrir y expresar sus dones únicos. El camino de la integración del inconsciente no siempre es fácil. Habrá momentos de confusión cuando viejas identidades se disuelvan antes de que nuevas se solidifiquen. Habrá periodos de incomodidad cuando enfrentes aspectos de ti mismo que preferirías ignorar. Habrá tiempos de soledad cuando te alejes de relaciones y actividades que ya no reflejan quién te estás convirtiendo. Pero estos desafíos son temporales y necesarios.
son los trabajos de parto de una nueva forma de ser, los síntomas de crecimiento de una vida que se está expandiendo para acomodar más de tu verdadera naturaleza. Y los frutos de este trabajo, la paz que viene de la autoaceptación, la alegría que emerge de la expresión auténtica, el amor que fluye naturalmente cuando ya no estás defendiendo una imagen falsa. Estos frutos son duraderos y profundamente satisfactorios. Jung frecuentemente hablaba de la segunda mitad de la vida como teniendo un propósito diferente de la primera mitad. Si la primera mitad es sobre establecerse en el mundo, construir una carrera, formar relaciones, crear una identidad social, la segunda mitad es sobre descubrir quién eres realmente debajo de todas esas construcciones. Es sobre encontrar un significado que trasciende los logros externos y desarrollar una relación con lo sagrado, sea como lo definas. Pero esta división no necesita ser rígida. Independientemente de tu edad, puedes comenzar ahora a vivir de forma más consciente y auténtica. Cada momento ofrece una oportunidad para elegir la realidad sobre la apariencia, la autenticidad sobre la conformidad, el crecimiento sobre el estancamiento. Comienza despacio, presta atención a tus sueños y a lo que puedan estar intentando comunicarte. Observa tus reacciones emocionales intensas y pregúntate qué pueden estar revelando sobre aspectos no reconocidos de tu naturaleza. Observa cuando te encuentras juzgando a otros y considera qué cualidades podrías estar proyectando. Experimenta expresando partes de ti mismo que normalmente mantienes ocultas. Desarrolla una práctica de introspección regular, sea a través de la meditación, el diario, caminatas en la naturaleza o simplemente momentos de silencio donde puedas escuchar tu voz interior. Crea espacio en tu vida para que el inconsciente se comunique contigo. Aprende a valorar y confiar en tu intuición tanto como en tu lógica. Busca relaciones y actividades que honren tu naturaleza auténtica. Aléjate gradualmente de situaciones que exigen que seas alguien que no eres. Esto no significa ser irresponsable o desconsiderado con los demás, sino significa dejar de sacrificar tu integridad para mantener la paz o satisfacer expectativas irreales. Recuerda que la individuación es un proceso, no un destino. Nunca terminas de convertirte en quien eres. Cada etapa de la vida trae nuevas oportunidades para una mayor autenticidad y totalidad. Sé paciente contigo mismo y confía en el proceso natural de crecimiento y desarrollo que siempre está operando dentro de ti. Más importante aún, recuerda que no estás solo en este viaje. Cada ser humano está, consciente o inconscientemente, navegando el mismo territorio fundamental, intentando descubrir quién es realmente y cómo vivir una vida auténtica y significativa. Cuando encuentres a otros que están conscientemente comprometidos con este trabajo, valora esas conexiones. Pueden proporcionar apoyo, reflejo y aliento invaluables en el camino. El viaje hacia la integración del inconsciente y la individuación no es un lujo o una indulgencia personal. Es una necesidad urgente en nuestro mundo actual. Vivimos en una época de cambios rápidos, incertidumbre global y desafíos complejos que requieren no solo inteligencia técnica, sino sabiduría profunda. Necesitamos personas que estén conectadas con sus fuentes interiores de creatividad, compasión y discernimiento. Necesitamos líderes que tomen decisiones no solo basadas en el lucro o el poder, sino en una comprensión profunda de lo que sirve al bienestar de todos. Necesitamos padres que críen hijos no para satisfacer sus propias necesidades insatisfechas, sino para apoyar el desarrollo único de cada niño. Necesitamos trabajadores que aporten no solo competencia técnica, sino pasión y propósito a su trabajo. Necesitamos seres humanos que sean suficientemente seguros en su propia identidad para celebrar la diversidad de los demás.
suficientemente conectados con su propia humanidad para responder con compasión al sufrimiento y suficientemente conscientes de su propia mortalidad para vivir con urgencia y gratitud. Tú puedes ser una de esas personas. De hecho, ya eres una de esas personas. Simplemente necesitas descubrir y expresar más completamente quién ya eres en tu esencia más profunda. La invitación está ante ti, el mapa ha sido proporcionado, los recursos internos están disponibles, todo lo que queda es dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente, confiando en que cada paso hacia una mayor autenticidad y conciencia es un paso hacia una vida más plena, más significativa y más verdaderamente tuya. Jung nos recordó que tu visión se aclara cuando miras dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. El despertar está disponible para ti ahora, en este momento, a través de la simple pero profunda elección de comenzar a honrar e integrar la totalidad de quién eres. La vida está esperando ser vivida no como una imitación pálida de lo que otros esperan de ti, sino como una expresión vibrante y única de tu naturaleza más auténtica. El inconsciente está esperando ser conocido no como un territorio amenazante que debe evitarse, sino como un aliado sabio y creativo en tu viaje hacia la totalidad. El momento es ahora, la elección es tuya, la vida para la que viniste aquí está esperando tu valentía para abrazarla completamente.